Una de las situaciones importantes con este tema es que ha generado controversia su diagnóstico. Ha pasado por múltiples clasificaciones y hoy en día se ha puesto muy latente, muy de la mano con una técnica diagnóstica que es la velocimetría Doppler, la cual inicialmente la veíamos como muy en la parte física experimental, y definitivamente hoy ya tiene una gran aplicación clínica, como vamos a ver, que definitivamente ha cambiado y ha fundamentado el efecto que tiene alteración en su bienestar, como en esta patología de restricción de crecimiento. Justificación, pues es nada más ni nada menos que la segunda causa de morbimortalidad perinatal, solo superada por la amenaza y parto pretérmino. Y definitivamente algo muy importante y ya con buen nivel de evidencia es que definitivamente las morbilidades que afectan a este feto inútero no solo se quedan allí, sino que se extienden a su vida postnatal. Definitivamente hay evidencia que patologías cardiovasculares, isquémicas coronarias, problemas metabólicos, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, son más prevalentes claramente en este grupo de efectos que en su vida intrauterina tuvieron esta patología. Como comentaba, han habido múltiples definiciones y conceptos, y la identificación de esta patología y la toma de decisiones oportunas va obviamente a tener impacto sobre esa parte tan sensible de la salud y el bienestar integral de la comunidad como es la morbilidad y mortalidad perinatal. En cuanto a la definición, hay una definición que se encuentra que ya su aplicación sobre la parte clínica, pues es difícil, es básicamente definirla como el feto que no alcanza su potencial genético de crecimiento. Entonces realmente es más adecuado definirlo como el feto que crece por debajo del percentil 10, su peso fetal estimado está por debajo del percentil 10, y que se demuestra que tiene compromiso de su bienestar fetal, ¿sí? Fundamentalmente anormalidades en la circulación uteroplacentaria, que se demuestra por las pruebas de bienestar fetal, fundamentalmente por las valoraciones de velocimetría Doppler. De ahí surge una instancia, y es que se considera ya definitivamente, independientemente de las pruebas de bienestar fetal, restricción de crecimiento, el feto que crece, que su peso fetal estimado está por debajo del percentil 3, independientemente de las pruebas de bienestar fetal. Y también una medida muy sensible entre las biométricas del feto es el perímetro abdominal, es de las pruebas aisladas, de la más sensible, porque su crecimiento obviamente está paralelo con el crecimiento hepático, las reservas hepáticas de glucógeno y la grasa subcutánea. Entonces también se habla de que como parámetro aislado, cuando está 2.5 percentiles por debajo de la curva, también se considera aislado como altamente probable de que ese feto esté afectado por una restricción del crecimiento. La Organización Mundial de la Salud considera que bajo peso al nacer, todos los recién nacidos que en su momento registran un peso inferior a 2.500 gramos. Pero obviamente allí se van a mover una gran cantidad de fetos desde los pretérminos hasta un grupo muy importante que son los que hablábamos, que tienen peso fetal estimado por debajo del percentil 10, pero que a la hora de hacer su valoración no demuestran ningún tipo de alteración en su bienestar, ni ósea, ni malnutrición, y las pruebas de bienestar fetal definitivamente son normales. Pero aquí surge un grupo muy importante que son los pequeños para la gestacional, que básicamente ellos reflejan su potencial genético de crecimiento y definitivamente no están incrementada la morbilidad genética. Por consiguiente, decimos que todo pequeño para la edad gestacional no es una restricción de crecimiento, ya sabemos que tiene que tener demostrado alteración en su bienestar, en su reserva uteroplacentaria, pero toda restricción de crecimiento intrauterino obviamente es un pequeño para la edad gestacional. Las estadísticas han sido muy dispersas en nuestro medio por falta de criterios claros diagnósticos, por eso sus porcentajes y su incidencia varían, porcentajes muy amplios de 14 a 15%, ya hablábamos de la segunda causa de mortalidad perinatal,
se incrementa la mortalidad perinatal hasta 7 a 8 veces con relación a los fetos con crecen en percentiles adecuados. El 30 a 40% de todos esos fetos que tienen bajo peso al nacer son restricción de crecimiento, pero responde por un porcentaje bien importante de las muertes perinatales, 20%, sobre todo los que se asocian a compromiso de la reserva placentaria, que tiene su etiología en una insuficiencia uteroplacentaria. Se recomienda con niveles de evidencia 3-4 para nuestro medio, que no hay tablas propias, que se utilicen las tablas de Hanlon para los cálculos de peso y para las diferentes geometrías. De todo ese cuadro importante, que es un cuadro que nos pone en conclusión, miremos el último renglón, básicamente que nos dice cómo en la restricción del crecimiento intrauterino realmente está incrementada las posibilidades de resultado perinatal adverso. ¿Sí? En términos de morbilidades muy importantes, que se incrementan más aún cuando la restricción está asociada a prematurez, como son síndrome de dificultad respiratoria por membrana hialina, displasia broncopulmonar, hemorragias intraventriculares, enterocolitis necrotizante y retinopatía tipo 3 y 4. Si vemos en el primer renglón los que son embarazo a término con peso adecuado, resultado perinatal adverso prácticamente 0%. Cuando se tiene un pretérmino pero con peso adecuado, ya empieza en conjunto a haber resultados perinatales adversos en un 32%, pero en la instancia en que tenemos restricción de crecimiento intrauterino, clasificada en diferentes grados de severidad por el compromiso de la reserva placentaria con la velocimetría Doppler, se va incrementando, ¿sí?, progresivamente hasta en un 78% los resultados perinatales adversos. Etiología, pues rápidamente podemos hablar de causas maternas, me pueden definir en la historia clínica, de privación nutricional materna severa, enfermedades vasculares maternas, lógicos, hipertensión, diabetes pregestacional, preeclampsia, enfermedades cardíacas, respiratorias, nefropatías. Las trombofilias se cobran un papel importante, cada vez estamos buscando más, estamos encontrando más embarazadas atletas con esta morbilidad. Antecedentes de feto pequeño en obstetricia, partimos de una premisa que patologías, aunque en ocasiones no tenemos la etiología clara, como el parto pretérmino, la restricción de crecimiento intrauterino, el antecedente es muy importante porque definitivamente, porque definitivamente condiciona nuevamente a que la mujer presente esa morbilidad. Tóxicos, tabaco, alcohol, drogas, fármacos, bajo peso preconcepcional materno y baja ganancia de peso durante la gestación, anemia y malformaciones uterinas. Causas fetales ya son las constitucionales, que ya son determinadas genéticamente, anomalías cromosómicas, malformaciones, infecciones del complejo torso, displasias esqueléticas, gestación múltiple, especialmente obviamente las gestaciones monocoriales, que sabemos que van a tener como posibilidad hasta el 15% desarrollar el síndrome de transfusión feto-fetal y por consiguiente también tener morbilidad en cuanto a crecimientos discordantes y restricción de crecimiento intrauterino. Causas placentarias, la insuficiencia placentaria, importantísima, los infartos placentarios, vasculitis, placentas previas, corianonitis crónica, inserciones anormales del cordón, inserción medicamentosa del cordón, arteria umbilical única, generalmente puede estar potencialmente asociada a otros defectos del feto, tumores placentarios como el corangioma y la placenta circunvalada. El potencial de crecimiento del feto el crecimiento fetal está determinado por unos factores. Número uno, el potencial genético de crecimiento, el fenotipo de los padres, la salud fetal, la salud materna y, importantísimo, la función placentaria. Entonces va a haber unos determinantes de ese bienestar fetal, básicamente paralelos obviamente con el crecimiento, definimos el bienestar del feto. En la madre pues va a depender de que haya una buena disponibilidad de sustratos energéticos, proteicos, etcétera, que haya una adecuada expansión de volumen, que sabemos que progresivamente, sobre todo en la segunda mitad del embarazo, es muy importante el incremento del volumen intravascular, que es de un 30 a un 40% que alcanza su pico
incorporar a la semana 32 y que precisamente en morbilidades como pacientes que desarrollan trastornos hipertensivos no se da esa expansión en el volumen intravascular. También acordemos que hay un evento muy importante en la madre y es que pierde reactividad a una serie de vasoconstrictores fisiológicos como la angiotensina 2 y eso es uno de los responsables también de conservar volúmenes y conservar lechos de baja resistencia. La placenta es un evento muy importante, la adherencia cuando empieza la implantación placentaria, las señales endocrinas que también generan, hay señales locales, múltiples citoquinas, etcétera, relacionadas con una adecuada implantación y también con pérdida de refractariedad a una serie de vasoconstrictores y cobra allí papel muy importante que está utilizando como marcador el factor de crecimiento epitelial placentario. También obviamente se tiene que dar una adecuada circulación en la parte fetal, importantísimo dentro de esa función que tiene que adquirir la placenta, la invasión trofoblástica, la cual nos vamos a referir más adelante, ¿sí? Fundamental, ya sabemos las dos oleadas que se van de invasión del trofoblasto, una terminando el primer trimestre, que básicamente nos afecta la parte desigual de las arterias espiraladas y la que es más importante, la segunda oleada alrededor de la semana 18, en que cual ya básicamente invaden la parte miometrial de las arterias espiraladas, volviendo ese lecho que normalmente es de alta resistencia en un lecho de baja resistencia, lo fisiológico, lo habitual, para que precisamente se establezca el adecuado intercambio sanguíneo de nutrientes, gases a nivel del espacio intervenoso. Y fundamental dentro de ese desarrollo de ese árbol vascular, el desarrollo adecuado y el crecimiento de las vellosidades terciarias, que son las últimas, son fundamentales también para esa adecuada implantación. Este es un cuadro así grande, general, que nos muestra las etapas del crecimiento fetal. La etapa hasta las 18 semanas, básicamente el crecimiento del feto es muy bajo, la línea de crecimiento está básicamente a expensas de hiperplasia celular. Básicamente el feto está en periodo de organogénesis, ¿sí? Todas las estructuras críticas se están diferenciando, pero el crecimiento es mínimo. Entre la semana 18 a 28 ya empieza una etapa mixta en que ya va bajando la tasa de hiperplasia y va empezando a tener incremento el volumen intracelular, o sea que ya básicamente se va a empezar a presentar la etapa de hipertrofia que arranca de manera importante a partir de la semana 28. ¿Qué importancia tiene? Que fundamentalmente en el último trimestre es donde el feto gana peso y es donde se requiere que la placenta esté funcionando bien. Por consiguiente, la gran mayoría de restricciones de crecimiento debidas a insuficiencia uteroplacentaria, que son las que nos interesan y las que nos producen morbilidad, se va a quedar el crecimiento del feto fundamentalmente por encima de la semana 28-30. Pues cuando el feto tiene dificultades para que le lleguen los nutrientes, van a haber una serie de adaptaciones metabólicas. Cuando hay disminución en los niveles de glucosa, va a haber disminución de la insulina y los valores de crecimiento unidos similares a la insulina, va a haber alteración en el crecimiento longitudinal del feto y va a haber tendencia al catabolismo. Cuando faltan los aminoácidos, se afecta fundamentalmente el crecimiento muscular. Cuando faltan las grasas, impacta sobre las membranas celulares, sobre la mielinización, que es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso central, y también a nivel del tejido adiposo. Y pues obviamente la dificultad para una adecuada oxigenación va a predisponer al feto a hipoxia, incrementa los niveles de lactato, metabolismo anaerobio, acidosis, lesión en órganos blancos, sobre todo la encefalopatía hipóxica, y potencialmente riesgo de muerte para estos fetos. También diversas adaptaciones metabólicas, ¿sí? Eso es como para ver que definitivamente cuando el feto en un momento determinado se ve deprivado, acude a una adecuada flujo de nutrientes, acude a una serie de alteraciones metabólicas adaptativas, muchas de ellas a la larga pues van a ser también nocivas para su salud. Aumentan los niveles de cortisol, disminuyen los TSH en el tejido graso, disminuye esta citoquina, la leptina, lo cual va a hacer que estos fetos tengan tendencia a presentar un hipotiroidismo central y periférico, disminuyen los niveles de la vitamina D, predisponiéndolos a problemas óseos ya desde el útero, ¿sí? Cursan con bajos niveles de ACTH, se incrementa la adrenalina, van como mecanismo compensatorio a incrementar la masa globular, aumentando los niveles de hemoglobina hematocrito, ¿sí?
conocido como policitemia, aumenta el volumen corpuscular medio, los glóbulos blancos, disminuye los depósitos de hierro, de vitamina 12 y de folatos. Las consecuencias de esa deprivación de glucosa, oxígeno, aminoácidos y de ácidos grasos esenciales, como los muy importantes, se va a presentar incremento en los niveles de lactato, de CO2, hipertrigliceridemia y acidemia. Continuar aquí entramos a un punto, como comentaba, muy importante, muy trascendente, que empezando desde no solo los que estamos como especialistas en la parte de ginecología, concretamente en la parte obstétrica, sino que hoy en día desde el médico general, y pienso que de esa cultura general que todos debemos tener, independientemente de la especialidad, debemos tener una orientación a lo que es el Doppler en medicina fetal. Ya definitivamente el Doppler ya salió de las clínicas especializadas en medicina perinatal. Definitivamente el Doppler ya se convirtió en nivel mundial como la valoración más importante y más fundamentada para la valoración del bienestar fetal. Ya los ecógrafos hoy en día, hasta los más básicos, ya vienen con implementación para aplicar esta técnica de la velocimetría Doppler en las evaluaciones ya prácticamente rutinarias. Entonces tenemos que estar enterados realmente de los principios básicos y cómo interpretar realmente qué es lo más importante desde el punto de vista clínico, los resultados de la velocimetría Doppler y en qué momento nos vamos realmente a necesitar en la evaluación. Ha tenido un progreso, es la técnica en medicina perinatal que ha tenido el mayor progreso en los últimos 30 años. Y es importante que el que se enfrenta a este tipo de tecnología tenga claros los principios básicos y lo más importante, que conozca la interpretación de los resultados y cómo se aplican clínicamente. Y rápidamente, pues ese es un efecto que se describió, el efecto Doppler, hace mucho tiempo, en 1842, por el físico austríaco Christian Johann Doppler. Básicamente era viendo en la reflexión de la luz sobre las estrellas en movimiento. Entonces, básicamente el efecto Doppler, ¿en qué consiste? Es cuando se emite una fuente, emite una onda, la cual va a chocar con un objeto que está en movimiento. Propio de eso se va a registrar un cambio de frecuencia que va a estar muy relacionada con la velocidad con la cual estamos midiendo ese objeto. En el caso concreto aquí nos interesa es una onda que emite el transductor de ultrasonido, que va a chocar con el objeto en movimiento, que básicamente son los glóbulos rojos. Ese transductor tiene una capacidad, que tiene un efecto que también se empezó en la parte física general y ya se aplicó acá a la parte médica, que es el efecto pisoeléctrico, que básicamente consiste en que tiene un cristal, el transductor, en el cual emite la onda y nuevamente la recepciona y registra el cambio de frecuencia. Hay varios tipos de Doppler, angio, Power, Polvar, etc. espectral, que se utiliza básicamente en la parte clínica para medir la flujometría de los vasos que nos va a interesar valorar. Básicamente es el Doppler pulsado, que es el que tiene la aplicación clínica, al igual que el Doppler color. Aquí está como de una manera muy sencilla, como ¿sí? Se emite la onda, hace el choque con los glóbulos rojos en movimiento y es recepcionada nuevamente. Igualmente se va a registrar el cambio de frecuencia, el cual pues va a tener ese cambio de frecuencia que está en relación directa con la velocidad con que se mueve el objeto móvil, en este caso la masa de glóbulos rojos, pues definitivamente se va a aplicar en los vasos de la circulación fetal y nos va a permitir estudiar lo que se denomina la hemodinamia fetal, ¿sí? Cómo está la circulación en los diferentes lechos, cómo están las perfusiones en los diferentes órganos blancos, y eso nos va a permitir valorar velocidades y resistencias. La representación gráfica de ese cambio de frecuencia va a ser, sobre todo en los vasos arteriales, va a ser una onda, ¿sí? Va a ser una onda, la cual va a tener una parte ascendente, que es la parte sistólica, ¿sí? Que está relacionada
con la sístole ventricular, que tiene un pico máximo, este pico lo llamamos pico sistólico, esta es la parte sistólica, y desde aquí empieza la parte diastólica, que es esta parte, es el flujo diastólico, que es muy importante, esta parte diastólica, y está la parte de fin de la diástole, ¿sí? La parte diastólica, fin de la diástole, y el pico sistólico, que básicamente esa onda es característica de las ondas pulsátiles, que son básicamente las de todas las arterias de la economía. Y básicamente enfatizamos lo mismo, ¿sí? La onda, y enfatizando que la velocidad sistólica máxima, ¿sí? Y aquí la velocidad fin de la diástole, ¿sí? Que es importante aquí empezar a tener en cuenta que se miden para las diferentes medidas, vamos a tener en cuenta ese pico de la sístole, esa diástole, porque definitivamente se parte de una premisa. La gran mayoría de valoraciones de esta onda nos van a medir la diferencia entre el volumen sistólico máximo y el volumen al fin de la diástole. Y es una cosa muy loca, entre más sea la diferencia entre ellos dos, entre más sea bajito acá el flujo al final de la diástole y más alto sea el pico sistólico, eso que nos está indicando que el vaso tiene mayor resistencia, y es un flujo de alta resistencia. Entre más cercana sea esta diferencia, o sea, entre mayor sea el flujo diastólico al final de la diástole y menor sea el pico sistólico, la diferencia va a ser menor y van a ser flujos de baja resistencia que van a tener una mejor perfusión. Aquí vemos dos ejemplos muy sencillos. Sí, este sería un flujo obviamente de baja resistencia, la diferencia entre el pico sistólico y la velocidad final de la diástole es baja, entonces es un flujo de baja resistencia. ¿Sí? Este, por el contrario, hay mucha diferencia entre este pico sistólico y la parte final de la diástole, lo cual nos dice que es un flujo de alta resistencia. De todas maneras, a pesar de que gráficamente nosotros podemos decir este flujo de alta baja resistencia, ¿sí? Basado en estos parámetros, definitivamente pues hay que ponerle objetividad, y por eso se crearon unos índices que nos miden ya desde unos 25 o 30 años, son índices los cuales nos tratan de cuantificar parámetros que sean reproducibles y que puedan ser comparativos en las diferentes valoraciones. Entonces volvemos y hablamos de la sístole con su volumen sistólico máximo, la diástole con el volumen al final de la diástole, y aparece otro parámetro que ya lo saca el equipo, que es un promedio de la velocidad, que es la velocidad media. Los índices tradicionalmente utilizados, aunque encontramos varios, básicamente han sido tres. La relación sístole-diástole, el índice de resistencia, que básicamente se hace con esa fórmula, sístole menos diástole sobre sístole, y este tercero, que es el índice de pulsatividad, que básicamente es la sístole, el pico sistólico, menos la diástole, menos el volumen diastólico al final, sobre la velocidad media. Estos son los índices que tradicionalmente se han utilizado. Definitivamente, hoy en día el índice que se tiene que utilizar es el índice de pulsatividad. ¿Por qué? Porque como vimos en la formulita, ¿sí? Resulta que cuando el flujo diastólico en algunos vasos que se altera es ausente o es cero, estos índices de esta relación sístole-diástole y el índice de resistencia no nos pueden dar un resultado fiable. Entonces, definitivamente, un concepto bien importante cuando nos llegan los informes, porque desafortunadamente nos siguen llegando muchos informes reportando resistencia, sístole, diástole, otros parámetros que realmente no son en este momento de utilidad, y ya definitivamente en la parte actual de medicina perinatal no se debe utilizar. El que se debe utilizar es el índice de pulsatividad, porque en esa distancia, pues lo repito, cuando hay ausencia del flujo diastólico, o más aún cuando el flujo diastólico es reverso, definitivamente es el que puede darnos obviamente unos valores confiables. El índice de pulsatividad nos valora básicamente la relación entre la función cardíaca y la resistencia periférica. ¿Sí? Actualmente es el único que se debe utilizar, el único reproducible. Se deben utilizar las tablas guías
¿sí? Y los otros definitivamente no se deben utilizar. Es muy importante, para eso, de todas maneras, como para que se quede el mensaje, que quien se enfrenta ya a la hora de hacer una velocimetría Doppler tiene que tener en cuenta una serie de parámetros físicos que son muy importantes, conocer tanto la técnica como la instrumentación adecuada del equipo que estemos manejando. Por ejemplo, el ángulo de insoniación, importantísimo, ¿sí? Dentro de la fórmula de la velocimetría Doppler se valora el coseno del ángulo. Entonces es muy importante porque ya sabemos que el coseno de 0,1, entonces definitivamente cuando el ángulo se va volviendo mayor en relación a la dirección que lleva el flujo del vaso, definitivamente la onda nos va disminuyendo. Entonces el ángulo es muy importante, y en general en la valoración es importante que los ángulos en los cuales hacemos la insoniación sobre el vaso no sean mayor de 30 grados. Y otros parámetros muy importantes, la ganancia, la escala o frecuencia que varía con cada vaso, y va muy relacionada con la velocidad de cada vaso. Es importante tener en cuenta el filtro, la ganancia y, como comentábamos, las diferentes modalidades de flujo, pero la que nos interesa a nosotros y que tenemos la especialidad en la parte estética es el Doppler pulsado. Aquí simplemente para coger uno de los parámetros y ver cómo incide el ángulo, ¿no? Cuando el ángulo es 0, ¿sí? Estamos bien paralelos con el vaso, el amarillo sería el vaso, el oscuro sería la onda que incide, ¿sí? O sea que están casi paralelos, tenemos una onda adecuada. En el instante en que el ángulo va aumentando hasta llegar a 90, cuando está perpendicular al vaso, definitivamente no tenemos onda. Entonces, definitivamente, el ángulo de insoniación, para poner un ejemplo, es fundamental conocer como los otros parámetros físicos del Doppler. Se utilizan una serie de vasos que valoramos en la parte clínica. En cuanto a los arteriales, tenemos las arterias uterinas, la arteria umbilical, la cerebral media, el istmo aórtico, las arterias hepáticas y la esplánica. Los flujos arteriales siempre son pulsátiles, siempre, como vimos, van a tener una onda que sube sistólica y la parte diastólica. Los vasos venosos, pues básicamente utilizamos los centrales, la vena cava inferior y superior, el ductus venoso y la vena umbilical y las venas hepáticas. De las venas hay unas pulsátiles como el ductus venoso y hay otras que tienen espectro continuo como la vena umbilical. De todos esos vasos, realmente, cuando queremos valorar la unidad feto-placentaria, tanto en el lado del compartimiento materno-fetal, pues básicamente esto es lo que las valoraciones que vamos a utilizar. En el compartimiento materno, cuando queremos valorar la circulación uteroplacentaria, en el paro materno, vamos a utilizar la valoración de las arterias uterinas. Cuando queremos ver cómo está la resistencia placentaria, ¿sí? Es importantísimo cómo está la resistencia placentaria, cómo está el compartimiento placentario. Desde la parte fetal utilizamos la arteria umbilical. Ya cuando queremos ver el interior del feto cómo está, si está teniendo repercusiones, las morbilidades que le estén afectando, ¿sí? Generalmente ellos van en una secuencia. Cuando se ve afectado, que la resistencia placentaria generalmente va a tener repercusiones ya sobre el feto, va a acudir a una serie de mecanismos compensadores y vamos a tener que valorar la circulación intrafetal. Ahí básicamente son muy importantes, tal vez más importante entre los arteriales, la arteria cerebral media, y entre los venosos, el ductus venoso y la vena umbilical, cobrando especial importancia, como vamos a ver, el ductus venoso. En cuanto a las arterias uterinas, como vimos, valoran el compartimiento materno. Este autor desde esa época lo empezó a utilizar, ¿sí? Fue con muy poca difusión, solo han tenido el Doppler de las arterias uterinas y mucho impacto clínico en los últimos 5 años. Y básicamente es importante esas arterias uterinas, que nos valoran, ¿sí? Cómo fueron esa placentación, cómo fueron las oleadas de invasión trofoblástica. Cuando hablábamos de que hay una adecuada invasión trofoblástica, se dan las 2 oleadas que le quitan resistencia a las arterias espiraladas, tanto en la parte decidual como en la parte miometrial. Definitivamente el lecho placentario, que inicialmente es de alta resistencia, sobre todo en el primer trimestre y preembarazo, se va volviendo progresivamente con la gestación un flujo de baja resistencia.
mejorando su perfusión acorde con las necesidades del feto y con el crecimiento fetal. Es muy importante tener en cuenta que porque el Doppler de las arterias uterinas, su aplicación clínica y su utilidad es para tamizaje de resultado perinatal adverso. ¿Sí? Fundamentalmente preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino, abuso de placenta y muerte fetal. Pero no es un vaso que nos dé orientación sobre el bienestar fetal, o sea que básicamente es una prueba, una valoración que nos sirve de tamizaje para estas morbilidades, que muchas de ellas tienen, como la restricción y la preeclampsia, un mecanismo fisiopatológico común. Se puede, el Doppler de las arterias uterinas, evaluar por vía abdominal y transvaginal, generalmente transvaginal en el primer trimestre, y de ahí en adelante ya ser por vía transabdominal. Es un flujo de alta velocidad, de 30 a 50 km por segundo, el ángulo que es alrededor de 30, y la de ser ampliar pues, de manera importante en la pantalla en un 75%. Es importante que mínimo en la valoración haya por lo menos 3 ondas que sean valorables. Es importante no confundirla a la hora de la valoración con las arterias acuadas, que básicamente manejan velocidades más bajas, por debajo de 50. Y cómo interpretamos clínicamente el resultado. El resultado, como hablábamos, el índice que se utiliza obviamente es el índice de pulsatividad, y tienen que darnos el valor de la uterina de cada lado, tanto la uterina derecha como la uterina izquierda. Los dos valores se promedian, se suman y se dividen en dos. Entonces vamos a hablar que el resultado siempre tiene que ser en términos de índice de pulsatividad promedio de las arterias uterinas. Este se va a considerar anormal cuando en la tabla comparamos el dato que nos da para la edad gestacional y está por encima del percentil 95. También hay un parámetro cualitativo en la valoración de las arterias uterinas, y es que en la diástole temprana nos aparece, hay flujo diastólico bajo y nos aparece una incisura o muesca, o la traducción del inglés NOS, que se llama NOS o incisura protodiastólica, que también nos está indicando que hay alta resistencia y que definitivamente la placentación fue anormal, y que esa paciente a la cual hicimos esa valoración va a tener riesgo de resultado perinatal adverso, riesgo de desarrollar preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino y abuso. Pionero de esto fueron la Fundación para la Medicina Fetal en Londres, con un total de 8.335 pacientes, aplicaron la prueba, y como conclusión, tanto la casuística de ellos como comparativa dio un promedio lo siguiente: un valor predictivo positivo del 50% para preeclampsia, especialmente preeclampsia temprana, que es la que aparece por debajo de las 34 semanas, que obviamente por cursar con un feto prematuro generalmente son las que más morbilidad perinatal generan y las que más complicaciones también maternas generan. Y un valor predictivo negativo entre 97 a 100%. Entonces, muy importante, ¿por qué? Porque si definitivamente nosotros a una paciente de riesgo, en su historia clínica, le hacemos el Doppler de arterias uterinas entre las 20 y las 24 semanas, que es lo ideal. ¿Por qué después de la semana 20? Porque ya se ha dado la segunda oleada de migración del tromboblasto, entonces ya se debe haber perdido la resistencia de las arterias espiraladas a nivel del miometrio. Entre hacemos el Doppler de arterias uterinas, hacemos la preeclampsia, fundamentalmente se va a presentar más adelante, las alteraciones del crecimiento. Si tenemos un Doppler de arterias uterinas anormal, sabemos que en promedio el 50% de esas mujeres están a riesgo de desarrollarnos preeclampsia y restricción de crecimiento intrauterino. Pero por el contrario, si el Doppler de arterias uterinas es normal, que cobra allí mucha importancia, si hacemos un Doppler de arterias uterinas en una paciente de riesgo entre 20 y 24 semanas y su resultado, su índice promedio es normal, definitivamente cerca del 100, vamos a tener casi la certeza de que el 100% de esas mujeres no nos van a desarrollar resultado perinatal adverso en términos de preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino y abuso de placenta.
el esquema pues, de la circulación uterina, la arteria uterina, las arterias arcuadas, radiadas, basales y espiraladas. Entonces, como comentamos, por eso es importante como prueba de screening, de tamizaje, no para evaluar el bienestar fetal, porque nos está valorando un vaso materno de arteria uterina que nos va a decir después de estas semanas de gestación cómo fue la placentación y si realmente ese lecho perdió resistencia. ¿En qué paciente lo vamos a recomendar? Porque pues, no se recomienda de pronto para la población general, sino las pacientes que se les detecta un riesgo en esa consulta prenatal, que básicamente son las pacientes primigestantes con embarazos múltiples, especialmente si son monopoliónicos, hipertensión arterial esencial o secundarias, nefropatías prepersistentes, enfermedades del colágeno, politimatoso, muy importante el síndrome antifosfolípido, preeclampsia previa, historia de abuso de placenta o de diabetes pregestacional. También, como comentamos, tienen también importancia ahí los antecedentes de trombofilia. ¿Sí? Hay que ubicar la arteria uterina cuando hace el cruce sobre los vasos ilíacos, ¿sí? En su parte proximal se hace la medida de cada lado. ¿Sí? Aquí está lo que comentamos, lo que nos valora esa medición del Doppler de las arterias uterinas, son estas oleadas del trofoblasto, que obviamente van a ser fundamentales para quitarle resistencia a ese lecho y se pueda dar una circulación uteroplacentaria adecuada que responda al crecimiento y a las exigencias fetales. Aquí también cómo las arterias van perdiendo resistencia cuando se da una adecuada oleada de la invasión del trofoblasto, tanto en la parte residual como en la parte miometrial. Definitivamente vemos que es un flujo de baja resistencia, ¿sí? con un flujo al final de la diástole amplio, mientras en un proceso de implantación, de migración del trofoblasto inadecuado, definitivamente se queda en un lecho de alta resistencia, ¿sí? Bastante diferencia entre el pico sistólico y el flujo diastólico final, e incluso aquí se observa, ¿sí? Que esto es lo que mencionábamos, que cualitativamente se observa que es definitivamente esta incisura al inicio de la diástole, ¿sí? Que es la incisura o muestra protodiastólica, que obviamente también nos está diciendo de que es un vaso de alta resistencia y que no perdió la resistencia, significando una presentación adecuada, y que esa paciente va a tener alto riesgo de resultado perinatal adverso. Sigue como base muy importante la arteria umbilical, que nos va a hacer básicamente el diagnóstico de cómo está la resistencia placentaria y cuándo se nos está presentando una insuficiencia placentaria, independientemente de la etiología, pero una insuficiencia placentaria que nos va a predisponer a morbilidades perinatales, a alteraciones en el crecimiento fetal. Entonces, el punto fundamental es evaluar la reserva placentaria y servir también como parámetro de control del bienestar fetal cuando ya hacemos un diagnóstico de una restricción del crecimiento. ¿Y qué impacto tiene la aplicación de esta Doppler de la arteria fetal? Definitivamente nos disminuye el número de cesáreas innecesarias, inducciones, intervenciones innecesarias que también generan morbilidad materna, sufrimiento fetal agudo, encefalopatía hipóxica con todas sus secuelas, y también nos disminuye la mortalidad perinatal. Se plantea que para que ya en la arteria umbilical nos dé alteraciones en la onda normal, como vamos a mirar, se requiere que ya por lo menos un 30% de la circulación uteroplacentaria esté comprometida. A partir de ahí se nos empieza a dar ondas anormales de la arteria umbilical. Y muy importante también su utilidad como detectores tempranos del bienestar fetal. ¿Por qué? Porque definitivamente la arteria umbilical se altera tempranamente. En un 90% precede en promedio a 12 días los cambios que se van a presentar en la monitoría fetal. O sea que definitivamente es una detección temprana de alteración en la circulación uteroplacentaria.
como le decía, no son para aplicar en la población general, van a tener unas indicaciones. Pacientes con antecedentes obstétricos de bajo peso, restricción de crecimiento, partos de término, antecedentes maternos de hipertensión, preeclampsia, trombofilia, nefropatía, diabetes, vasculopatías, antecedentes del embarazo actual, ¿sí? Si la paciente tuvo un Doppler de arterias uterinas anormal, ¿sí? Si se determinó que el feto está creciendo en percentiles bajos por ecografía, si hay oligohidramio, si hay síndrome de gemelos discordantes, si sospecha de síndrome de transfusión feto-fetal, ahí va a tener alta utilidad el Doppler de la arteria umbilical. Se debe utilizar técnica de asa libre, puntos a la vez relativamente libre y distante, porque si se acerca mucho al feto, aumenta la resistencia falsamente, y si se acerca a la placenta disminuye. ¿Con qué interpretamos? Entonces nos van a dar el valor con un índice de pulsatividad, ¿sí? Que para considerarlo normal tiene que estar por encima del percentil 95. También, que ya es valoración cualitativa visual, cuando se considera también anormal, además de la parte cuantitativa, que esa nos la da el equipo una vez uno se ubica en el vaso toma la medida y el aparato automáticamente da el índice de pulsatividad y ya lo va a tomar en las tablas de normalidad. Pero también cualitativamente vamos a hablar de normalidad cuando el flujo diastólico está ausente, como en este caso, ¿sí? No hay flujo diastólico, diciendo que hay muy alta resistencia en ese vaso, e incluso puede haber flujo diastólico reverso, que aquí en algunas fases se alcanza a ver. Eso nos está indicando cuando una Doppler de arteria umbilical está normal, por consiguiente está aumentada esa resistencia placentaria y ese feto está a riesgo de hacer alteración en su bienestar y una restricción de crecimiento. Aquí está una onda normal de una arteria umbilical, como va también, la arteria umbilical va volviéndose de menos resistencia a medida que el embarazo progresa paralela con las necesidades fetales. Aquí unas ondas anormales, como comentábamos, aquí miren que no hay flujo diastólico, muy diferente a la onda normal, ¿sí? Que tiene un buen volumen al final de la diástole. Normal, esta es anormal, ¿sí? Ausencia de diástole, y esta que inclusive tiene ese flujo diastólico lo tiene reverso, que ya estos fetos cuando tienen este flujo diastólico reverso ya es porque definitivamente estaría con hipoxia y con alto riesgo de complicaciones, morbilidad e incluso mortalidad. Otro vaso muy importante en la valoración fetal es la arteria cerebral media. Cuando se altera este Doppler de la arteria cerebral media, es un indicativo ya de hipoxia y necesariamente nos está diciendo que hay un fenómeno de redistribución hemodinámica, presentándose vasodilatación cerebral, ¿cierto? Conocida como el fenómeno de Brain-Spari, ¿sí? Y definitivamente, ¿cuál es la situación? Cuando el feto a través del lecho placentario se ve disminuido el flujo, pues obviamente él hace un acomodamiento hemodinámico en la cual va a priorizar órganos blancos, prioriza suprarrenales, vaso, coronarias y sistema nervioso central. Entonces, a nivel de esos lechos se va a presentar una vasodilatación y a nivel periférico se va a presentar vasoconstricción. Entonces, cuando se presenta vasodilatación cerebral, nos está diciendo de que definitivamente ya hay un fenómeno de redistribución hemodinámica secundario, muy probablemente a un flujo placentario que está disminuido. Entonces, la arteria cerebral media tiene dos grandes utilidades: identificación de los fetos con restricción de crecimiento intrauterino, y es muy importante otro concepto que habitualmente los informes en este momento ya lo debemos exigir, ellos no nos da, es muy sencillo, lo podemos hacer, pero deben registrarlo, que básicamente es en combinación con la arteria umbilical, nos da lo que se llama el índice por radio cerebro-placentario. Es simplemente dividir el índice de pulsatividad de la arteria umbilical, de la arteria cerebral media, dividirlo sobre el índice de pulsatividad de la arteria umbilical, ¿sí? Simplemente índice de pulsatividad de la arteria cerebral media lo dividimos entre el índice de pulsatividad de la arteria umbilical, y
resulta que es el parámetro más sensible para detectar restricción de crecimiento intrauterino cuando hacemos esa simple ecuación. ¿Sí? Mientras de manera aislada, ¿sí?, el índice de pulsatividad de la arteria umbilical y el índice de la pulsatividad de la arteria cerebral media por aislado nos detectan un 30% de los fetos que van a tener resultado perinatal adverso, ese índice o radio cerebro placentario nos detecta el 60% de fetos pequeños para la edad gestacional que van a tener resultado perinatal adverso. Entonces debemos exigirlo porque definitivamente es fundamental y están también las tablas con los valores respecto a la edad gestacional para catalogar la anormalidad. Entonces, es el mejor resultado, el mejor predictor de resultado perinatal adverso de manera aislada. En la arteria cerebral media, pues hace un corte axial a nivel del polígono de Willis. Lo ideal es que la medida se haga en la parte proximal de la arteria, próxima a su salida de la carótida interna. Es un flujo que maneja velocidades por medio de 20 a 40 centímetros por segundo. El ángulo que se recomienda es alrededor de 15 grados. ¿Cómo se interpreta el resultado? Precisamente, a diferencia de las arterias uterinas y umbilicales, que nos preocupa es cuando se disminuye su luz, aumenta su resistencia. Acá, por el contrario, el fenómeno que nos preocupa es que hay vasodilatación como fenómeno compensatorio a esa redistribución del flujo cuando está disminuido. Entonces acá vamos a considerar anormal cuando hay vasodilatación, o sea, cuando ese índice de pulsatividad está por debajo del percentil 5. ¿Sí? Cuando también el índice cerebro-placentario está por debajo del percentil 5, vamos a hablar que hay un fenómeno de redistribución de flujos en el feto. O sea, que ya lo que está afectando en el feto tiene ya repercusiones hemodinámicas. Pero también es importante tener en cuenta que la arteria cerebral media, ¿sí?, también presenta a la hora de hacer la evaluación de Doppler amplias variabilidades. Y cuando tenemos una onda normal, se recomienda que sea ese valor nuevamente confirmado con un intervalo de 12 horas. Por ejemplo, en la posición cuando la mamá le están tomando el Doppler, si hace hipotensión, ¿sí?, eso puede reflejarse como una disminución del flujo que puede generar algo de vasodilatación cerebral finalmente en el feto. Entonces, por eso ese valor hay que realmente confirmar. Y una cosa muy importante es que cuando hay vasodilatación cerebral, definitivamente es un cambio hemodinámico, que obviamente que dan importancia, hay que hacer el seguimiento de ese feto, pero definitivamente tampoco es un cambio ominoso, ¿sí?, sino que básicamente es un cambio hemodinámico del feto ante la hipoxia. Otro punto, aunque no es directamente relacionado con la patología que estamos hablando con la restricción, pero que sí es muy importante porque revolucionó el manejo de una patología importante como son las anemias fetales, y sobre todo la generada por la isoinmunización de RH, y es que definitivamente tradicionalmente para lograr las anemias se hacían pruebas invasivas, cordocentesis, anidocentesis para ver la espectrofotometría del líquido aniótico. Desde el año 2000, con los estudios que hizo el francés Marie, básicamente mirando el pico diastólico de la arteria cerebral media, en su estudio, definitivamente la correlación para la detección de anemia es excelente. Cuando se aleja ese pico sistólico 1.5 múltiplos de la media, la sensibilidad para predecir anemia moderada y severa es prácticamente del 5%, evitando los procedimientos invasivos que definitivamente pues, es una ganancia en esta unidad. Esta es la arteria cerebral media, el polígono de Willis, cómo se toma la onda y cómo es una onda normal. Esta es una onda que ya empieza a aumentar el flujo diastólico y que ya hay un componente de vasodilatación inicial. Aquí está incrementado el pico sistólico, que es lo que ocurre cuando hay anemia, pues obviamente la sangre está menos viscosa, hay más hiperdinamia, y estos vasos por el contrario empiezan a incrementar el pico sistólico. Inicialmente solo utilizamos los vasos arteriales para la valoración del bienestar fetal, pero ya desde algunos años empezó a darse importancia a los vasos venosos porque definitivamente se afectan más tardíamente
que los vasos arteriales. Entonces están más cerca de un desenlace adverso, mortalidad, etcétera. Entonces por eso han cobrado mucha importancia. El que ha tenido más importancia es el ductus venoso, que hoy en día se considera un vaso muy importante en la valoración tanto del bienestar fetal, ¿sí?, como también en otras instancias, entre los marcadores del primer trimestre también se ha utilizado como marcador el diagnóstico en vías, y también se ha asociado cuando aparece tempranamente alterado el ductus venoso con cariotipo normal, también se ha asociado a mayor incidencia de cardiopatías congénitas. Este vaso, pues, exclusivamente dentro de la vía intrauterina, es uno de los 4 chuns que hay dentro de la vía intrauterina. Ponemos, está el ductus arterioso, está el foramen oval, el ductus arterioso y las arterias uterinas. Fue descrito desde esta época. Es importante, pues, tener idea de su fisiología, su anatomía y su actividad clínica. Básicamente este vaso venoso alcanza una longitud de más o menos 2 centímetros, es estrecho, tiene un diámetro de unos 2 milímetros. Él sale de la vena umbilical justo cuando ya se va a convertir en vena porta derecha, y va a desembocar en la vena cava inferior, pero con un punto muy importante que caracteriza al ductus venoso, es su alta velocidad en el flujo. Eso hace que cuando él entra con su flujo finalmente en vena cava inferior y aurícula derecha, por su alta presión pasa directamente de la aurícula derecha a través del foramen oval, como es sangre oxigenada, pasa directamente a aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces sangre que va a entrar rápidamente a la aorta y a los vasos tronco brachiocefálico, la arteria subclaviana izquierda, carótida izquierda, para irrigar, ¿sí?, rápidamente. Entonces tiene mucha importancia esa velocidad de flujo que tiene el ductus venoso. Básicamente su utilidad clínica va a ser en 2 instancias: monitorización de la hipoxia fetal. Cuando está alterado podemos hablar de que ese feto está ya con componente de hipoxia, y este es muy importante porque ya en los fetos que en las unidades obstétricas materno-fetales se detecta que ya hay un compromiso del bienestar fetal, hay una restricción del crecimiento. Definitivamente es el principal marcador agudo para predecir riesgo de mortalidad a corto plazo. Entonces es un vaso que se debe valorar obligatoriamente cuando ya se hace un diagnóstico de un compromiso importante de la reserva placentaria, de una restricción de crecimiento uterino severo. Y precede, también es más temprano que las desaceleraciones que se nos van a presentar en la monitoría, pues ya que generalmente son ominosas, ya con fetos que generalmente están ya acidóticos y con alto riesgo de morbilidades severas y mortalidad. Esto recordé rápido: la circulación fetal, la placenta, la vena umbilical, que está en rojo, la cual lleva, puede ser, la sangre oxigenada. De entrar al hígado se va a convertir en vena portal izquierda. A nivel del seno venoso deriva el ductus venoso, que va a entrar a la vena cava inferior. Como comentamos, su flujo de alta presión pasa directamente, no pasa al ventrículo derecho, sino que de la aurícula derecha a través del foramen oval pasa a la aurícula izquierda, para pasar finalmente al ventrículo izquierdo y redistribuir la sangre oxigenada sobre todo a cerebro y a los miembros superiores. La sangre de las venas cava superior e inferior sí entra a una velocidad más baja, esa sí va a finalmente el ventrículo derecho, ¿sí?, sale a través de la arteria pulmonar. Acordemos que la parte de la resistencia pulmonar es alta, solo un 10-15% de ese volumen que sale a través de la arteria pulmonar del ventrículo derecho va a ir al lecho pulmonar, y la gran mayoría de la sangre va a ir vía el ductus arterioso para llegar a la aorta y finalmente llegar a las arterias umbilicales para volverse a la placenta a oxigenar nuevamente. El ductus venoso. Ahí en un corte se puede hacer el corte de manera transversa, ¿sí?, para medirlo, o de manera longitudinal.
Y definitivamente cuando el ductus venoso está alterado en el feto, ya es un signo de que la distensibilidad cardíaca está mal, ya es un signo de alteración cardíaca y incrementa la presión, se incrementa la precarga, se incrementa la presión a nivel de la aurícula. Maneja, por decíamos, una escala alta velocidad de 80 centímetros por segundo, el ángulo de detonación debe ser este, y cómo lo interpretamos el valor. El índice se considera anormal cuando el índice de pulsatividad está mayor del 95. También vamos a ver la onda, las características de la onda del ductus venoso cuando hay ausencia o el flujo arterial está reverso, se consideran también patológicos. La onda característica del ductus venoso es esta. La onda de velocidad de flujo del ductus venoso es trifásica como todas las venas centrales, o sea, las venas centrales, cabo inferior, cabo superior, van a tener este comportamiento en que van a tener tres onditas, ¿sí? Patrón trifásico. El primero, que es la sístole ventricular, el segundo, que es la diástole ventricular, y este, que es muy importante, que es el flujo arterial. Este flujo arterial es el que, miremos que tiene que tener un determinado valor, ¿sí? Cuando se vuelve negativo, está ausente o está reverso, nos está indicando compromiso de ese vaso, y recordemos que definitivamente se correlaciona con hipoxia y es el más importante como marcador agudo de predecir muerte fetal in útero. Normalmente es uno normal, ¿sí? Sístole, diástole. La sístole es mucho más grande que la diástole y la onda arterial es positiva, ¿sí? Ya en un ductus anormal, miramos que la sístole se equipara, la diástole la equipara, muy diferente acá, y definitivamente el flujo arterial desaparece, y aquí no solo desaparece, sino que se vuelve inverso. Tal vez el marcador, este patrón del ductus venoso con flujo arterial reverso, tal vez es más ominoso en cuanto a bienestar fetal, y prácticamente es un parámetro para desembarazar a la paciente. La vena umbilical también ha sido utilizada de manera secundaria porque pues, las ventajas que tiene el ductus son mayores, y a veces técnicamente es difícil la valoración del ductus, se tiene como un marcador secundario, ¿sí? Y también obviamente está relacionado con alteración en la función cardíaca. Ya estos vasos venosos nos miden que ya hay un fallo, no solo que en un momento determinado el feto ya se ha comprometido su perfusión en lechos y órganos blancos, sino que ya está teniendo falla cardíaca, problema cardíaco, y que definitivamente está aumentando la precarga. Entonces es un marcador de disfunción diastólica. No es muy reproducible en la parte clínica, por consiguiente pues su uso es más limitado, está en relación directa con la masa o el volumen placentario, ¿sí? Que normalmente es un patrón continuo. Este flujo de la vena umbilical es no pulsátil, ¿sí? Y precisamente cuando es pulsátil se considera normal, y la escala de velocidades es baja, es de 20 centímetros por segundo. Este es el flujo normal y es continuo, ¿sí? De la vena umbilical, es un flujo continuo, y cuando se torna pulsátil, ¿sí? Definitivamente es porque es anormal. También es un marcador, cuando se torna pulsátil la vena umbilical, un marcador ominoso de compromiso cardíaco, de falla cardíaca y de que el feto está en muy malas condiciones. Entonces este fenómeno, entonces el feto, cuando obviamente que va a ser restricción, cuando se ve comprometido su circulación, va a ser unos mecanismos adaptativos que básicamente va la redistribución del flujo, ¿sí? Hay pérdida del flujo reverso del diástole en la arteria umbilical, hay aumento del gasto cardíaco izquierdo con respecto al derecho, y acordemos que decíamos que obviamente la arteria cerebral se va a vasodilatar como mecanismo compensatorio, ¿sí? Dando este fenómeno, ¿sí? En la cual se pierde o se disminuye el índice de pulsatividad, ¿sí? Secundario a la redistribución del flujo compensatoria al fenómeno de hipoxia. Por el contrario, hay unos lechos que sufren vasoconstricción. Las arterias pulmonares hay constricción, dando unos fenómenos pues, de displasia broncopulmonar. La arteria renal disminuye de manera compensatoria su flujo, y es lo que va a originar en estos fetos con insuficiencia placentaria o oligohidráneos. Las arterias mesentéricas también se van a hacer vasoconstricción, predisponiendo estos feticos a eventos como enterocolitis necrotizante, y también los vasos periféricos se van a ver disminuidos. El corazón va a ir teniendo cambios también. Primero lo que hablábamos, la redistribución hemodinámica, que centraliza los flujos hacia los órganos más importantes,
y hace vasoconstricción en los órganos periféricos. Hay una disminución en la poscarga del ventrículo izquierdo, aumenta la poscarga del ventrículo derecho, aumenta la precarga y finalmente se va a ver alterada la contractibilidad cardíaca, ya cuando el corazón falla como bomba, ya indicando que hay una insuficiencia cardíaca en el feto. Decíamos pues que es muy importante la valoración del sistema venoso fetal, ya se va a ver alterado en el feto que está crónicamente hipóxico. ¿Sí? Primero se alteran los flujos arteriales y posteriormente vamos a ver las alteraciones en los flujos venosos. Con alteraciones pues, en la distensibilidad cardíaca, incremento de la presión venosa central, y eso nos va a hacer que haya flujo reverso tanto en el ductus venoso y también, aunque no se mide en la parte clínica, también en la vena cava inferior. Nuevamente pues el ductus normal y el ductus anormal, pues repetimos e insistimos en la importancia que tiene el ductus como marcador. La vena umbilical cuando está normal, con flujo adecuado, ¿sí? Perdón, aquí la vena umbilical es acá abajo, ¿no? Aquí salió, esta obviamente es la arteria, no, aquí salió simultáneamente la arteria y la vena es la inferior que tiene un flujo continuo, ¿sí? Aquí se empieza a colocar pulsátil y lo más luminoso cuando se vuelve bifásica, ¿sí? Se vuelve con esto, a diferencia de este flujo que es lineal, este ya es un signo luminoso de compromiso de bienestar fetal. Aquí un resumen de cómo se va comprometiendo, ¿sí? Doppler, historia nacional derechosa fetal. Cuando se aumenta la resistencia placentaria, ¿sí? Va a tener obviamente menos sustratos el feto, se va a ver alterado su crecimiento y obviamente ese aumento en la resistencia placentaria, independientemente de la patología que nos la esté produciendo, va a producir un incremento en la resistencia de la arteria umbilical, que lo vamos a poder detectar mediante el Doppler, generalmente el paciente que tiene riesgos. Puede seguir ya obviamente por la redistribución hemodinámica, disminución en el líquido amniótico, aumento en el flujo cerebral, lo cual ya se puede detectar por la valoración de la arteria cerebral media, vasodilatación, ya es una redistribución de flujo, ¿cierto? Y ya finalmente se nos van a poder alterar los flujos venosos, ya cuando empieza a tener impacto sobre la función cardíaca, ya va a haber alteraciones en el ductus y la vena umbilical. Ya aquí obviamente ya empieza a haber una hipoxia que ya se empieza a descompensar, ya puede haber isquemia cardíaca, pérdida de sensibilidad. Ya las pruebas de monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal, el estrés y también el perfil físico se alteran más tardíamente que el Doppler y ya nos están indicando que ya hay compromiso de bomba, sobre todo del lado izquierdo. Entonces, básicamente, pues, llevando esa secuencia, ¿sí? Diríamos, si este es un Doppler de la arteria uterina, de las arterias uterinas, está alterado, muestra el nóscroto diastólico, que ya es un factor de riesgo. ¿Para qué? Para que puedan desarrollarse, ¿sí? Problemas de insuficiencia placentaria, como se va viendo, empieza una arteria umbilical normal que se va comprometiendo, se pierde el flujo diastólico y posteriormente está reverso. Vemos cómo la arteria cerebral media inicialmente tiene su flujo normal, posteriormente se va vasodilatando, como posteriormente el ductus venoso de un patrón normal va pasando a un patrón con desaparición del flujo atrial y posteriormente se invierte, y finalmente la vena umbilical de un patrón continuo pasa a un patrón pulsátil, ¿sí? Ya patrones ya ominosos, estos tres son muy ominosos, la inversión del flujo diastólico en la arteria umbilical, el flujo reverso del ductus venoso y la vena umbilical pulsátil. Ya son fetos que ya generalmente cursan con acidosis y ya daño de órgano blanco potencial, encefalopatía hipóxica y muerte. Pues esta es una clasificación tradicional de ya cuando definimos la restricción de crecimiento. Se habla de un crecimiento tipo de restricción de crecimiento tipo 1 o simétrico y uno asimétrico. Este simétrico representa el 15 a 20%, es crónico y empieza, la nosa que lo afecta empieza desde la primera semana de gestación. Por eso cuando veíamos los crecimientos del feto, hablamos de que esas primeras semanas, hasta la semana 18-20, básicamente el crecimiento es poco y básicamente está dado a expensas de crecimiento en el número celular, aparte de hiperplasia. Entonces ese fetico, cuando se ve afectado por una nosa tempranamente, generalmente se ha afectado la celularidad, por eso se llaman hipoplásicos, ¿sí? Y está reducido todas sus medidas,
sistema nervioso central también, toda la celularidad está disminuida, las intervenciones médicas no mejoran mucho el pronóstico, ¿sí? Y por eso se llaman simétricos porque guardan una relación, ¿sí?, muy simétrica entre la circunferencia cefálica y la circunferencia abdominal normal, ¿sí? El crecimiento postnatal es pobre, ¿sí?, y el pronóstico neurológico también es pobre. Generalmente esto van a tener como etiologías trastornos genéticos, ¿sí?, las cromosopatías, infecciones del complejo TORS, virales, rubiolas, citomegalovirus, toxoplasma. Estamos dando y estamos encontrando, pues, sobre todo en los sitios donde está manejando parte perinatal, nos ha llamado mucho la mayor incidencia cuando se busca de problemas relacionados con el citomegalovirus, y también, pues, obviamente, teratógenos químicos nos van a dar origen a este tipo de restricción. Y 75-80% son agudos, son feticos que realmente su crecimiento, ¿sí?, viene creciendo bien, y ya cuando la placenta es más exigida, ¿sí?, que hablamos después de la semana 28, después que se dispara el crecimiento, la placenta no responde a esa necesidad del feto. Entonces generalmente es de aparición tardía y cursan con insuficiencia uteroplacentaria. Como precisamente se ve afectada en la parte de hipertrofia celular, se llaman fetos hipotróficos, la proporción está alterada porque el sistema nervioso central ha crecido bien, pero una vez ellos no tienen las reservas adecuadas, la placenta no les proporciona, empiezan a acabar obviamente con las reservas hepáticas de glucógeno, con la grasa subcutánea disminuyéndose proporcionalmente en la circunferencia abdominal en comparación a la circunferencia cefálica, lo cual obviamente da el carácter de asimetría, ¿sí? Por eso esta relación entre la circunferencia cefálica y la circunferencia abdominal es anormal. El crecimiento postnatal es bueno y definitivamente el pronóstico neurológico es bueno, y es donde, si nosotros detectamos, ¿sí?, mediante las tecnologías que tengamos, fundamentalmente Doppler, de que hay una insuficiencia placentaria, las intervenciones pueden ser salvadoras y también impactan sobre morbilidad, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Niveles de prevención, pues de prevención primaria, básicamente hacer énfasis en control prenatal, factores de riesgo, estilos de vida que se puedan modificar, ¿sí?, fumadoras, etcétera, que se van a detectar en la consulta preconcepcional. Prevención secundaria, básicamente se han establecido, pues, diferentes estrategias, no con el éxito deseado. Por ejemplo, la que está teniendo en este momento impacto es precisamente la utilización del ácido acetilsalicílico en dosis de 80 a 100 miligramos, ¿sí?, tratando, y hay controversia de si nos mejoran realmente el resultado perinatal. Porque el punto es, si yo tengo un Doppler alterado de arterias uterinas, ¿sí?, tengo el Doppler alterado de arterias uterinas, la paciente está bien, sé que esa paciente tiene mayor riesgo de un resultado perinatal adverso. Entonces yo digo, ¿qué intervención puedo yo hacer, ¿sí?, para mejorar esa situación? Ahí surge un punto controversial porque sabemos que ya se han dado las 2 migraciones del tromboblasto después de la semana 20, cuando aplicamos clínicamente el Doppler de arterias uterinas. Entonces, ¿qué hacer? Los últimos estudios sobre aspirina nos dicen que definitivamente, fuera de ese efecto que se ha tradicionalmente descrito de la ASA a dosis baja, que básicamente en el embarazo la vía de las prostaglandinas, en vez de que se vayan hacia la vía de los trombosanos, que sabemos que son procoagulantes y vasoconstrictores, harían que la vía de las prostaglandinas se fueran hacia la vía de las prostaciclinas, que son antiagregantes plaquetarios y son vasodilatadores. Ese es el efecto tradicional. Pero ya realmente, hoy en día sabemos, y ya hay estudios y hay evidencia de que el ácido acetilsalicílico en dosis de 80 a 100 miligramos dosis, pues los estudios dicen que darlo mejor en hora nocturna, tiene un efecto diferente a este efecto descrito tradicionalmente. Aparentemente modula y tiene efecto sobre la invasión del tromboblasto, sobre fenómenos de apoptosis y sobre fenómenos bioquímicos que ocurren a nivel de esa invasión del tromboblasto. Entonces ha habido en este momento una nueva reactivación y nueva expectativa en el uso de la aspirineta
pero definitivamente los primeros trabajos nos dicen que es efectiva mientras se empiece a utilizar por debajo de la semana 16. Entonces hay dificultad porque el diagnóstico de la paciente de riesgo, no diagnóstico sino el tamizaje en la paciente de riesgo, lo estamos haciendo a la semana 20. Entonces en este momento ya hay una serie de estudios que por eso están adelantándonos el Doppler de las arterias uterinas a ese primer trimestre en semana 11 y 14, con el objetivo de allí detectar qué paciente tiene riesgo para desarrollar y poder iniciar las medidas de prevención secundaria con el ácido acetilsalicílico tempranamente. El problema es que también para la interpretación, el Doppler de las arterias uterinas, hasta un 20%, no más porcentaje de las arterias uterinas cuando se hacen tempranamente, fisiológicamente son de alta resistencia y tienen NOS. Entonces es difícil tempranamente hacer el diagnóstico diferencial de una onda anormal de una normal. En este sentido mencionábamos la Fundación para la Medicina Fetal, pues hicieron también un estudio ya, lo comentábamos, ya haciendo este Doppler de arterias uterinas tempranamente, tomando un parámetro clínico que es la presión arterial media y midiendo en suero unos marcadores como la PAPA, la proteína específica del embarazo, y el factor de crecimiento epitelial placentario, que se llaman los test pues, combinados múltiples, y definitivamente hay mucha expectativa porque están encontrando muchos mejores valores predictivos para el desarrollo de restricción de crecimiento y para el desarrollo de preeclampsia temprana, ¿sí? Mucho más adecuadamente que el índice solito de las arterias uterinas en la semana 20 a 24. Y paralelamente hay estudios en curso nuevos en este momento en Europa y acá en Sudamérica, teniendo como referencia a Brasil, utilizando la dosis nocturna del ácido acetilsalicílico de entre 80 y 100 miligramos, pues estarían pendientes resultados. Y la que más impacta aquí es la prevención terciaria en esta patología de la restricción del crecimiento, ¿sí? Básicamente es el diagnóstico que pues básicamente se va a confirmar en los centros de medicina perinatal, donde se va a hacer una clasificación de cómo está el bienestar fetal, ¿sí? Y un punto crítico, ¿sí? De esta prevención terciaria es en qué momento es el óptimo para finalizar la gestación, hasta cuándo yo dejo el feto que está comprometido allá, más si me cuando cursan un prematurez, ya cuando está a término, o en general cuando está por encima de la semana 34, ya el pronóstico empieza a ser muy diferente. Pero es la única conducta, ¿sí?, que ha impactado sobre la mortalidad perinatal en esta patología, ¿sí?, a largo plazo con niveles de evidencia doble. Intervenciones que algunas se han utilizado clásicamente que no se recomiendan, que no surgen aquí ningún efecto, es el reposo para estas pacientes, no debe ningún beneficio, antes por el contrario puede tener efectos contraproducentes, trombosis venosa profunda, atrofia muscular. Hacer hiperoxigenación de la madre, para nada, utilizar vasodilatadores como los agonistas adrenérgicos, utilizar el mifedipino, heparina anticoagulantes, suplementos nutricionales y expansores de plasma no han tenido ningún impacto sobre mejorar el pronóstico de feto afectado por la restricción del crecimiento. Diagnóstico, pues va a basar la sospecha de diagnosia con la historia clínica, pero fundamentalmente la evaluación fetal, la evaluación placentaria, también obviamente el líquido amniótico. Fundamental, obviamente, la valoración por ultrasonido, en el cual se va a establecer la biometría fetal para establecer el cálculo de peso fetal estimado y aplicarle los percentiles, aunque es más importante ver el perfil de crecimiento ecográfico. También se debe obviamente valorar la anatomía fetal, volumen de líquido amniótico y hacer la valoración de la circulación útero-placentaria. Si aplicamos solo la parte clínica, como factores de riesgo, un alto porcentaje de los casos lo vamos a subestimar. Se tiene que partir de cosas básicas, como es hacer un buen diagnóstico de la edad gestacional, ¿sí? Establecer como parámetro también de sospecha de esta morbilidad, la no ganancia de peso, la ganancia de peso inadecuada de parte materna, aunque con una sensibilidad baja, pero pues obviamente también la medición seriada de la altura uterina, ¿sí? Con una diferencia de 4 centímetros, está por debajo del percentil 10, ¿sí? Aunque se debe hacer más énfasis precisamente en la etapa de más crecimiento después de la semana 26 o 28, los puede poner en alerta sobre que ese feto nos está quedando en crecimiento. Es importante, vamos a hablar de unos parámetros a raíz de muchas discrepancias en esta entidad en cuanto a diagnóstico, manejos, un consenso que reunió a los centros más importantes donde se maneja medicina perinatal en el país
y se estableció lo que es el consenso colombiano pues, para el manejo de esta entidad, y pues hace énfasis en que el personal que haga las valoraciones ecográficas y más de Doppler sea realmente capacitado, entrenado y tenga realmente la formación adecuada para la técnica Doppler y para la interpretación clínica adecuada de ella. Pensamos que definitivamente se debe hacer un diagnóstico adecuado, diferenciar, porque esos fetos que nos crecen por debajo del percentil 10 peso vegetal estimado, el 80% van a ser pequeños para la estacional, o sea, son fetos pequeños en que su potencial de crecimiento es ese, ¿sí? Solo realmente un 20% van a ser afectos de restricción de crecimiento, que van a ser los que obviamente van a tener riesgo de morbilidad y de complicaciones. ¿Sí? Entonces, preguntas tan elementales como ¿se ha calculado bien la edad gestacional? ¿Sí? Y realmente aplicar la curva y ver si ese peso está realmente por debajo del percentil 10 estimado para esa edad gestacional. ¿Sí? Y obviamente pues, surge la ecografía como el parámetro más confiable para estimar la edad gestacional. Cuando tenemos la opción en ese primer trimestre, cuando el feto tiene una longitud craneocaudal que no supera los 84 milímetros, es el parámetro más confiable para el cálculo de la edad gestacional. Entonces, obviamente hay que hacer la determinación de si el feto está creciendo adecuadamente, tiene un peso adecuado o tiene un peso fetal por debajo de ese percentil. Entonces, la estimación del peso es fundamental, ¿sí? Correcta asignación de la edad gestacional, ¿sí? Lo que hablábamos en esa precisar la primera ecografía, generalmente este 84 milímetros corresponde a 14 semanas. Entonces, si tenemos una ecografía con una longitud craneocaudal por debajo de esto, es muy confiable y es el parámetro que se debe tener en cuenta para el diagnóstico de edad gestacional, y desde allí evaluar la curva de crecimiento de ese feto. Cuando la longitud craneocaudal, la ecografía que se hizo fue ya muy más tardía, con una longitud craneocaudal de más de 84 milímetros, pero el diámetro biparietal es menor de 70, ese es el parámetro que debemos de tomar, ¿sí? Como referencia para el diagnóstico de la edad gestacional. Cuando el diámetro biparietal es mayor de 70 y la furia es incierta, se debe tomar como parámetro el perímetro cefálico. Y si el diámetro parietal es mayor de 70 y la furia es cierta, pues ya debe tomar la correlación con la furia. Eso cuando no tenemos pues, parámetros para el cálculo de la edad gestacional adecuados. El segundo es calcular el peso vegetal estimado, que se hace básicamente en base a las biometrías básicas, diámetro biparietal, circunferencia cefálica, abdominal, longitud de fémur. Hablábamos de que pues, la evidencia favorece las tablas de Hanlon, que la tienen incorporadas la mayoría de ecógrafos, y ya con ese peso estimar el percentil en que estamos. Si es un percentil adecuado o es un percentil por debajo del percentil 10. La circunferencia abdominal de manera aislada es el mejor marcador para la evaluación del crecimiento fetal, ¿sí? Por ejemplo, porque está directamente relacionado, como hablábamos, con las reservas hepáticas de glucógeno, grasa subcutánea, ¿sí? Se utiliza, pues, cuando hace la ecografía, utilizar una técnica de imagen pequeña, no magnificada, sino una medida pequeña, es una medida mejor. Y cuando está en percentiles bajos, por debajo de percentiles, también tiene una alta sensibilidad para hacernos la detección de un feto que no está creciendo bien. Y también de manera, cuando proyectamos una curva de crecimiento fetal, si tenemos con una medida seriada de la circunferencia abdominal con un intervalo de 2 semanas, un crecimiento menor de 11 milímetros, hablamos de que probablemente ese feto no está creciendo bien y que probablemente está expuesto a una restricción de crecimiento. Es importante también mirar la anatomía de ese feto que no está creciendo bien. Hay que buscar marcadores para aneuploidía, marcadores tanto del primer trimestre como del segundo trimestre, marcadores de síndromes genéticos no aneuploides como displasias esqueléticas, marcadores de infecciones como calcificaciones hepáticas, cerebrales, hidros, hacer una buena valoración del líquido amniótico, ya sea mediante el índice de líquido amniótico de Phelan o hacer la medida de largo mayor por el que recomienda pues, este otro autor Mani. La valoración Doppler de los vasos básicos, umbilical, uterinas, ductus venoso, cerebral medio. Para el Doppler fetal, que es fundamental para hacer el diagnóstico, no solo nos sirve para hacer el diagnóstico del feto pequeño, si ese feto es su potencial de crecimiento o realmente es un feto que no está haciendo una restricción, y también obviamente para el seguimiento
y para la toma de decisión. Entonces el Doppler es fundamental en esta morbilidad. No existen tablas en nuestro medio. De todas maneras, se deben tener en cuenta que los dos parámetros que son reproducibles, el cualitativo, que es describir la morfología, o sea, lo que decíamos, flujo de baja o alta resistencia, flujo diastólico ausente, flujo diastólico reverso, si esa es la parte cualitativa, y la parte cuantitativa, pues que sería la más importante, y ya insistíamos, pues que obviamente se debe utilizar el índice de pulsatividad, que básicamente hablábamos de que es el flujo sistólico menos el diastólico sobre la velocidad media, y se recomienda en muchos textos los parámetros, las tablas que se deben utilizar dependiendo del vaso que queramos evaluar, ¿sí? Los diferentes autores que tienen las series mejor y más adecuadas para valorar los diferentes índices cuando hacemos las valoraciones. Entonces, cuando tenemos un feto pequeño, se le mandó la ecografía, está su crecimiento, su peso fetal estimado por debajo del percentil 10, debemos obviamente enfatizar en una valoración anatómica. Si esta es anormal, esa valoración, pues vamos a tener que buscar trastornos aneuploidías, alteraciones cromosómicas, síndromes no cromosómicos, como hablamos, como las displasias esqueléticas, o que hayan infecciones, sobre todo infecciones virales, complejo torso. Igualmente, si el líquido está aumentado. Si el líquido está normal, entonces tenemos que hacer valoración de la reserva placentaria mediante la valoración de la arteria umbilical, más si el líquido está disminuido, que nos orienta que está haciendo redistribución de flujo. Podemos ya encontrar a nivel de la arteria umbilical un índice elevado, ¿sí? Velocidad de fin de la diástole ausente, y en esta instancia vamos ya a empezar a tener la posibilidad de que sí nos esté presentando una restricción de crecimiento debido a una insuficiencia placentaria. También se nos puede empezar a presentar ya vasodilatación con un índice pulsatividad a nivel de la arteria cerebral media disminuido. Ya posteriormente nos puede haber alterada la relación cerebro-placentaria, que ya nos orienta a que sí hay una verdadera restricción. Y si esto es normal, ¿sí? Si definitivamente este efecto que está creciendo en percentiles bajos, por ejemplo en percentil 10, todas estas pruebas son normales, definitivamente se debe repetir a las 12 cada 2 semanas, y definitivamente estaríamos ante un feto que es constitucionalmente pequeño, o sea, un pequeño paralelo estacional, que es un feto sano y que ese es su potencial genético de crecimiento. Entonces, ese pequeño paralelo estacional, ¿sí? Las pruebas de bienestar fetal son normales, se debe hacer el control cada 2 semanas, no se ven beneficios de inducción y no se deben hacer intervenciones necesarias, y no se justifica hacer unas intervenciones antes de la semana 40. Aquí la secuencia de los eventos que se van presentando en el Doppler. ¿Sí? Los cambios iniciales pues, van a ser aumento en la resistencia de las arterias uterinas, después se puede presentar un aumento en el índice de pulsatividad de la arteria umbilical, pero preserva el flujo diastólico, ¿sí? Y no se presenta todavía vasodilatación cerebral. En esa instancia el informe debe decir feto con aumento de la resistencia placentaria, pero sin signos de redistribución hemodinámica. Ahí la arteria umbilical, cómo va variando, tiene una relación directa, pues la arteria umbilical con la resistencia placentaria y en general pues con la masa placentaria. Cómo se va afectando el flujo, inicialmente un flujo adecuado, como es la diástole, cómo se va disminuyendo la diástole, posteriormente se hace ausente y posteriormente se hace revertido el flujo. La secuencia seguiría entonces ya con alteración de la relación cerebro-placentaria, ya empieza a haber vasodilatación con índice de pulsatividad menor del percentil 5, ¿sí? Hay aumento del índice de pulsatividad en la arteria umbilical con ausencia del flujo diastólico, ¿sí? En estos casos ya hablamos de que sí hay signos de redistribución hemodinámica. Entonces, en estos fetos, cuando ya nos presenta alteración arterial importante, que hay un incremento importante en la resistencia, hay que hacer la evaluación de los flujos venosos para ver ese feto qué tan cerca está de un resultado adverso y hacer las intervenciones oportunas. Normalmente la cerebral media. Y la secuencia la sigue, ya tendríamos que en la nivel de la arteria umbilical, después de hacerse ausente el flujo diastólico, se nos hace ya reverso
haya ausencia del flujo atrial y del ductus venoso, o incluso se torna reverso y la vena umbilical se coloca pulsátil. Ya esto es feto con una alteración hemodinámica grave, y definitivamente ya es muy probable que ese feto esté acidótico, ya esté comprometido metabólicamente, ya con riesgo de daño en un órgano blanco, y ya empieza a aparecer riesgo de muerte. Ya incluso en este momento se está recomendando otros vasos que todavía no están tan estandarizados, como es el evaluar el istmo aórtico. ¿Sí? Recordemos que el istmo aórtico es el intervalo de la aorta que queda entre, cuando empieza a descender la aorta, que queda entre su clave izquierda y el ductus arterioso. Entonces cobra importancia su valoración. Y también se está recomendando, precisamente si decimos que ya en estos estadios finales hay un problema de falla del corazón como bomba, se está recomendando el índice valorar, que también, como digo, todavía no está estandarizado, pero ya se abre apertura, para valorar cómo está el funcionamiento cardíaco, lo que se llama el índice de TEI, el índice de rendimiento miocárdico, para evaluar cómo está la función cardíaca fetal. Entonces, cuando estos flujos están alterados a nivel del flujo reverso en la arteria umbilical y el flujo ausente o reverso del ductus venoso, se correlacionan con la acidosis, y vemos que pues, hay una secuencia en el compromiso fetal. El impacto que tiene el Doppler en estos fetos es que reduce hasta en un 29%, o sea, de una manera muy significativa, la mortalidad perinatal, disminuye los días de ingreso de los fetos a la unidad de cuidado intensivo, disminuye el número de inducciones y disminuye el número de cesáreas no justificadas. Entonces, el punto crítico es cuando tenemos un feto con restricción de crecimiento y prematuro, que es el punto crítico, ¿sí? ¿Será que es demasiado? Ya implica como, con los recursos que se tienen, individualizar los casos, ya implica como el estado del arte de definir en un momento determinado una intervención que debe sopesar los problemas de la prematurez frente a un feto que no está siendo nutrido adecuadamente intrauterinamente. Pero será demasiado, entonces ya eso obviamente nos lo empieza a responder de manera adecuada el estudio Doppler, por lo que estamos Entonces, el resumen de las recomendaciones con este nivel de evidencia es el feto de restricción intrauterino sin signos sugestivos de insuficiencia placentaria, o sea que tiene un Doppler normal, obviamente para nada hospitalizar, ese feto pequeño básicamente hacer una ecografía Doppler semanal, hacer el control del bienestar fetal con las pruebas habituales también, el test de estrés, el perfil físico fetal, y la terminación de la gestación en fetos pequeños. Si no aparece ningún criterio de severidad, se puede dar perfectamente a la semana 37. Guía de parto a criterio obstétrico y con vigilancia fetal adecuada. Cuando hay aumento de la resistencia placentaria sin signos de redistribución hemodinámica y flujo diastólico presente en la arteria umbilical, la hospitalización no es imprescindible, se tiene que hacer igualmente Doppler semanal, bienestar fetal para verlo con las otras medidas complementarias desde nuestro perfil biofísico. La terminación, mientras no aparecen criterios de seriedad, también sería a las 37 semanas y vía de determinación según criterios técnicos. El recibo con aumento de la resistencia placentaria y con signos de redistribución hemodinámica, vasodilatación cerebral, alteración del índice cerebroplacentario, va a requerir individualizar los casos, pero en general hay que hospitalizar con una vigilancia más estrecha, hay que hacer seguimiento con ecografía Doppler cada 48 a 72 horas, ¿sí? También de las pruebas complementarias. La terminación del embarazo en general se da lograr la meta es llegar a la semana 24 por lo menos, realmente con la utilización de los inductores de madurez pulmonar, y la vía de criterio también, en un criterio obstétrico todavía se puede considerar la vía de terminación vaginal. Cuando se aumenta la resistencia placentaria y hay alteración hemodinámica grave, ¿no? Que ya hablábamos que es inversión del flujo diastólico en la arteria umbilical, o ausencia o reversión del flujo atrial en el ductus venoso, se considera que es un feto con descompensación grave y que puede morir en días.
Se requiere una vigilancia estricta, la vigilancia es indispensable hospitalaria, hay que hacer seguimiento con Doppler diario, con las pruebas de bienestar fetal y hacer la terminación de la gestación. Si tiene más de 34 semanas, hay que hacerla de manera inmediata. Si tiene entre 28 y 34 semanas, maduración pulmonar mientras las medidas los permitan, garantizando unidad de habitación neonatales. Si es menor de 28 semanas, hay que individualizar, colocar los esteroides, obviamente tener comunicación con la familia, que el pronóstico es obviamente mal, y ya vemos que las medidas externas no nos surgen efecto aquí, y la probabilidad de muerte es alta, y aquí muy probablemente va a tener muy impacto en estos fetos pequeños la valoración del índice de rendimiento cardíaco. Y la vía del parto siempre tiene que ser por cesárea. Ya para finalizar, utilizando siempre para estos fetos que presentan morbilidades tan sensibles como mayor incidencia de líquido amniótico meconiado, asfixia perinatal, secuelas en su vida postnatal, todos los problemas que hablábamos de displasia bronco-pulmonar, se ha asociado a prematurez, la hemorragia intraventricular, enterocolítica, etcétera, etcétera. O sea que es una morbilidad que impacta sobre la calidad de vida de estos fetos que sufren esta patología. Pues aquí hay un protocolo actualizado aplicando la velocidad que básicamente tiene como referencia del año 2013, tiene como referencia la Fundación para la Medicina Fetal de Londres y el Hospital Clínico de Barcelona, donde siguen, pues también son un centro piloto también en Europa, y también siguen muchas de las directrices de la Fundación para la Medicina Fetal. Entonces, cuando nosotros tenemos un feto pequeño para la gestacional, o sea, el feto que no está creciendo por debajo, un peso fetal estimado por debajo del percentil 10, el estudio Doppler debe contener arteria uterina, arteria cerebral media, índice promedio de las arterias uterinas y el cálculo del índice cerebroplacentario, ¿no? Dividir los dos índices, cerebral media y umbilical. Se debe hacer una exploración anatómica detallada, o sea, debe haber una ecografía de nivel 3 de detalle anatómico. Y se hará ecocardiografía, ¿sí? Además de esto, en cualquiera de estas eventualidades, cuando la restricción del crecimiento intrauterino aparece en el segundo trimestre, o sea, de aparición temprana, o cuando definitivamente ese feto está creciendo en percentiles muy bajos, por debajo del percentil 3, o cuando la restricción de crecimiento está asociada a un Doppler anormal 2, y ahorita ya vamos a ver ese Doppler 2 o superior. Debe complementarse con neurosonografía, o sea, ecografía especializada de ese sistema nervioso central de ese feto, cuando es una restricción de crecimiento por debajo del percentil 3, que algunos la catalogan como severa. Y se debe realizar cariotipo, idealmente mientras angiocentesis, si cumple alguno de los siguientes criterios: si tiene malformaciones asociadas, si la restricción de crecimiento es de aparición temprana en el segundo trimestre, o si es una restricción de crecimiento por debajo del percentil 3. Se debe hacer el estudio para infecciones, el screening básico, serológico materno, citomegalovir, toxoplasma y lo que hablaba de la referencia. La clasificación. Cuando una vez se aplican estas pruebas, ese feto pequeño para la gestacional, vamos a clasificar básicamente estos feticos en 3 grupos. El pequeño para la edad gestacional anormal es el que en la ecografía que se le hizo de detalle anatómico tiene una malformación, una anomalía estructural mayor, o definitivamente se confirmó que tenía una alteración genética, una neoploidía, trisomía, etc. O se encontró que estaba afecto por una infección, citomegalovir, etc. Entonces este es pequeño para la edad gestacional anormal. El pequeño para la edad gestacional normal, el cual está creciendo entre percentil 3 y menos de 10, pero las pruebas son normales. Ese es el verdadero pequeño para la edad gestacional, que es un feto pequeño sano. Y tercero, los fetos que hacen restricción de crecimiento intrauterino, que eso, a los que yo les aplico el Doppler, y definitivamente el Doppler me muestra que definitivamente hay alguna alteración en la circulación enteroplacentaria. Dentro de la restricción de crecimiento, pues recordemos que en la definición decíamos que independientemente de las pruebas de bienestar fetal, los que están creciendo por debajo del percentil 3, de entrada yo lo puedo catalogar como una restricción de crecimiento. ¿Sí? Y tienen generalmente las pruebas de bienestar, las pruebas de Doppler normal. En restricción de crecimiento tipo 2,
es aquel que está por debajo, por encima del percentil 3, por debajo del percentil 10, con alguno de los siguientes hallazgos. Cuando se le hace el índice cerebroplacentario está por debajo del percentil 5, o se le hace el índice de pulsatividad de la arteria cerebral media, hay vasodilatación, está por debajo del percentil 5, o si le hacemos el Doppler de la arteria umbilical, hay aumento de la resistencia, aquí no es menor sino mayor, el percentil 95, y el índice de pulsatividad de las arterias uterinas, también hay una mala placentación, indicando que no fue adecuada la migración del tromboblasto, está por debajo del percentil 95. El tipo 3 es el pequeño con alguno de estos criterios. Tiene flujo diastólico ausente en la arteria umbilical, o tiene flujo diastólico reverso en este nuevo parámetro que les decía, que es el istmo aórtico, que definitivamente nomás está empezando a ser reproducible y a aplicar en la parte clínica. Algunos dicen que no supera, ¿sí?, como predictor al ductus venoso, y entonces que no se justificaría realmente incorporarlo en estos esquemas. El restricción de crecimiento tipo 4 es el pequeño para la estacional con alguno de estos criterios. Ya hay flujo reverso en la arteria umbilical, ¿sí?, y el índice de pulsatividad del ductus venoso aquí también es mayor del percentil 95. Y el tipo 5 es el pequeño para la estacional con alguno de estos criterios. Flujo diastólico reverso en el ductus venoso, que ya sabemos que es un signo ominoso, acidosis, falla cardíaca, o que ya el monitoreo fetal, en ausencia de drogas maternas, sedantes, nos muestra una variabilidad ausente, mínima, muy disminuida, o ya patrón de desaceleraciones en esa monitoría. Entonces ya el seguimiento y la finalización del embarazo en base a esos criterios se hace de la siguiente manera. A todas las pacientes, cuando hablamos de seguimiento, control, debe ser necesariamente con Doppler, y debe hacerse en toda valoración de control el índice cerebroplacentario, eso implica medir IP, índice de pulsatividad umbilical y cerebral media en todas las visitas. Las arterias uterinas solo cuando se hace el diagnóstico, ya después no se necesita, y el ductus venoso ya cuando hay una restricción de intrauterino tipo 3, o también se empieza a incorporar el istmo aórtico, también cuando ya tenemos una restricción de crecimiento de acuerdo a la clasificación que acabamos de ver, tipo 3, o sea, cuando ya el flujo diastólico de la arteria umbilical está ausente, o el istmo aórtico presenta un flujo reverso. El pequeño para la edad gestacional le vamos a hacer la valoración cada 2 semanas, y ese pequeño para la edad gestacional que crece por debajo del percentil 10, pero que todas las pruebas de bienestar, la ecografía nivel 3, la velocimetría Doppler, las pruebas que hicimos también, se le da el mismo trato que uno normal. Puede terminar el embarazo entre semana 40 y 41 y no hay contraindicación para parto vaginal. Restricción de crecimiento tipo 1, se haría valoración cada semana, como lo decíamos acá. La finalización se debe hacer a la semana 38 y no hay contraindicación para el parto vaginal. La restricción de crecimiento tipo 2, una vez la valoración por semana, la finalización se debe hacer a la semana 37 y no hay contraindicación para el parto vaginal. Para la restricción de crecimiento tipo 3, ¿sí?, ya cuando hay aumento de la resistencia placentaria, el seguimiento se debe hacer 2 veces por semana, la terminación se debe hacer a las 34 semanas y si necesariamente debe ser cesárea electiva. En la restricción de crecimiento intrauterino tipo 4, ¿sí?, ya cuando hay el flujo diastólico, o sea, reverso en la arteria umbilical, o el índice de pulsatividad del ductus venoso está por encima del 95%, el seguimiento se debe hacer cada 24 a 48 horas, ¿sí?, 1 a 2 días. La finalización se debe hacer a la semana 30 y debe ser siempre con una cesárea electiva. En el tipo 5, que obviamente es el más ominoso, ya con flujo reverso del ductus venoso, vena umbilical pulsátil, el seguimiento se debe hacer cada 12 horas. La terminación se debe hacer tempranamente, mal pronóstico a las 26 semanas, con una cesárea electiva.